este vídeo vamos a ver los modelos atómicos, ¿vale? Es una evolución del concepto de átomo a lo largo de la historia, ¿vale? En primer lugar, vamos a empezar con los primeros avances que fueron por parte de John Dalton, ¿vale? Que es este señor de aquí. Sus hipótesis eran las siguientes. Él dijo que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Vale, ya hemos visto que en realidad no son indivisibles, ¿vale? Porque hay partículas subatómicas, que son aquellas en las que se divide el átomo, protones, neutrones y electrones. Luego esta es parcialmente verdad. Luego dijo, todos los átomos de un elemento químico son iguales entre sí en masa y propiedades y son distintos a los átomos de otros elementos químicos. Esto es parcialmente verdad, ¿vale? Nosotros sabemos que átomos de un elemento químico son distintos a átomos de otro elemento químico, pero dentro de un elemento químico los átomos no tienen por qué ser exactamente iguales entre sí, ¿vale? El próximo día en clase veremos las diferencias que puede haber. Luego, los átomos de un elemento químico no se pueden transformar en átomos de otro elemento, ¿vale? Esto es verdad, ¿vale? No se puede transformar átomos de un elemento en otro elemento. Los átomos se pueden combinar en proporciones fijas para formar compuestos. Eso es verdad, como por ejemplo el agua, ¿vale? El agua tendría 2 átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno, ¿vale? Y siempre se tiene que combinar en esa proporción para que sea agua. Luego, las moléculas de un compuesto son iguales entre sí y diferentes de las moléculas de los demás compuestos. Ya lo definiremos con más rigor, pero bueno, una molécula, para que lo entendáis, es un conjunto de átomos, ¿vale? Que se relacionan entre sí, que están enlazados, ¿vale? Esto es cierto, ¿vale? Las moléculas de un compuesto son iguales entre sí y diferentes a las de otro. Y por último, en las reacciones químicas, los átomos no se crean ni se destruyen, solo cambian su distribución. Esto es verdad, los átomos no se crean ni se destruyen, sino que se organizan de forma diferente, ¿vale? Y eso da lugar a otros compuestos, pero sin crearse ni destruirse. Pues bien, esto es lo que decía Dalton. Ahora vamos a ver el modelo de Thomson, ¿vale? Aquí ya se le empieza a dar forma al átomo, ¿vale? Se empieza a tener un concepto de lo que es el átomo a nivel visual. Thomson decía que el átomo estaba formado por 2 partículas subatómicas. Luego ya el primer postulado de Dalton ya lo rechaza. Y dice que está formado por una esfera maciza con carga positiva, sería esto naranja, ¿vale? Y con pequeñas partículas con carga negativa, ¿vale? Que serían los electrones, que están incrustados en la esfera maciza, ¿vale? Si lo veis, se parece un poquito. Bueno, os saco la foto de Thomson, que es este señor. Como decía, si queréis hacer una analogía, se parecería un poco a una galleta con pepitas de chocolate, ¿vale? Lo que es la masa de la galleta sería la esfera positiva y las pepitas de chocolate serían los electrones que están incrustados, ¿vale? Como veis aquí todavía no hay concepto de núcleo y corteza, ¿vale? Pero ya va distinguiendo entre partículas con carga positiva y con carga negativa. Y para Thomson el átomo era eléctricamente neutro, ¿vale? Tenía la carga positiva era igual a la suma de las cargas negativas. El siguiente modelo que vamos a ver es el de Rutherford, ¿vale? Rutherford hizo un experimento, ¿vale? Cogió una lámina de oro muy finita y la sometió a un bombardeo de partículas, de partículas alfa, ¿vale? Entonces él bombardeaba partículas alfa en la misma dirección, partículas alfa que son positivas, ¿vale? Es importante. Partículas alfa con carga positiva y entonces vio que la mayoría de ellas atravesaban la lámina, pero que se desviaban, ¿vale? Se desviaban, no todas iban en la misma dirección y que unas pocas de esas partículas no atravesaban la lámina, sino que chocaban y volvían hacia atrás, ¿vale? ¿Esto por qué es? Porque realmente Rutherford con este experimento percibió que hay un núcleo y una corteza en el átomo, ¿vale? Hay 2 partes bien diferenciadas, una parte, digamos, maciza, densa, ¿vale? Que sería el núcleo, y otra parte un poco más hueca, ¿vale? Entonces, las partículas, que son estas de aquí, está simbolizada por las flechas, las partículas alfa, la mayoría atravesaban el átomo, ¿vale? Por la corteza, ¿vale? Por esa parte hueca. Atravesaban el átomo y entonces llegaban a la parte de atrás, ¿vale? Sin embargo, había otras que chocaban contra el núcleo y como las dos eran partículas positivas, se desviaba hacia atrás, ¿vale? Choca, rebota y se va hacia atrás. Y la mayoría, como he dicho antes, pasan por la corteza, ¿vale? Entonces ya se dio cuenta de que el núcleo era mucho más pequeño en proporción que la corteza.
¿vale? ¿Y por qué se desviaban? Pues porque las que pasaban más cerca del núcleo, como las dos tenían cargas positivas, pues se repelían, ¿vale? Se repelen y entonces se desvía, ¿vale? Entonces, importante, Rutherford es el que introduce el concepto de núcleo y corteza. El núcleo es estático, con carga positiva y tiene casi toda la masa del átomo, pero ocupa muy poco espacio. La corteza es donde están los electrones que giran alrededor del núcleo con carga negativa y de masa despreciable, pero que ocupa mucho más tamaño. Por eso la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina, ¿vale? Entonces, es un modelo muy parecido al que nosotros hemos estudiado en clase, ¿vale? Con núcleo, corteza y la disposición de las partículas subatómicas muy similar. Ahora vamos a ver el modelo de Bohr, ¿vale? Es igual que el de Rutherford, pero añade que las órbitas por las que se mueven los electrones son circulares, ¿vale? Son circulares y cuanto más cerca del átomo, menos energía tienen asociada, ¿vale? Entonces, él dice órbita cercana, poca energía, órbita lejana, mucha energía. Si yo quiero pasar un electrón de una órbita cercana a una lejana, le tendré que aportar energía, ¿vale? Y si quiero que un electrón vaya de una órbita lejana a una cercana, podrá, pero esa diferencia de energía que le sobra al pasar de una lejana a una cercana la emitirá en forma de luz, ¿vale? Y hasta aquí sería todo. Vamos a hacer un repaso ahora del modelo actual, ¿vale? Para los que no estuvieron en clase el otro día. El modelo actual consta de núcleo y corteza. Núcleo es donde están los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. Tiene casi toda la masa del átomo y es muy pequeño, ¿vale? Y aparte el núcleo no se mueve, está quieto. Por otra parte, la corteza es la región donde están los electrones, ¿vale? Girando en capas alrededor del núcleo, que al revés que el núcleo tiene poca masa, pero ocupa mucho tamaño, ¿vale? La mayor parte del átomo es la corteza. Y por último, nosotros vamos a considerar por defecto que el átomo es eléctricamente neutro, ¿vale? Que tiene el mismo número de protones que de electrones. Pues eso sería todo, ¿vale? Estos son los principales modelos atómicos. Hemos visto un poquito una pincelada de cada uno para que os suenen, ¿vale? Pues ya está. Muchas gracias. Espero que os haya gustado.